Pues yo creo que no se puede más que reaccionar con tristeza, frustración e indignación. Creo que es inaceptable persistir en la baja calidad educativa. Llevamos 15 años desde que se hizo la primera prueba PISA en nuestro país y prácticamente no ha habido ninguna mejora ni en términos de la comprensión matemática, de la capacidad de comprender lo que se lee o de manejar conocimientos adecuados en ciencia. La gran mayoría de nuestros estudiantes están en los niveles básicos de mal desempeño de estas áreas del conocimiento. Tan solo, por ejemplo, en el caso de ciencias, 48% están en los niveles de más bajo desempeño. Lo mismo ocurre en matemáticas con el 57% o con comprensión de lectura, que es el 42%. Y peor aún, estos resultados, cuando uno incorpora a todos los jóvenes que no están dentro del sistema educativo, la OCDE desarrolló una metodología para ver cuántos de estos jóvenes carecen de las competencias básicas. Y mientras que en la OCDE el promedio es el 29%, en nuestro país es del 68% de jóvenes de 15 años que carece de las competencias básicas. Esto es una tragedia educativa mayúscula en donde no podemos seguir expectantes y viendo que hay promesas de hacer los cambios educativos y tenemos 3 intentos fallidos de reformar el sistema educativo sin que hasta ahora tengamos resultados a favor de la calidad. En el caso de la reforma educativa, creo que para ser justos en el análisis, todavía tenemos que esperar para poder tener una dimensión correcta de si impactará sobre la educación o no, porque apenas se empezó a implementar a principios de 2014 y la prueba pues se hizo en 2015, entonces digamos que en ese sentido es muy poco tiempo, pero lo cierto es que sí sabemos que en la implementación de esta reforma, a pesar de que en el papel hay varias cosas que pues no suenan mal, por supuesto que necesitamos un servicio profesional docente, por supuesto que tenemos que proteger que sea el mérito, la forma en que tú tienes que ascender en este servicio. Por supuesto que necesitamos evaluaciones para identificar cuáles son las fortalezas, pero también las debilidades y áreas de oportunidad para mejorar de los docentes. Pero lo que no vemos es, por un lado, que los gobiernos en los estados realmente transparenten la forma en que están asignando las plazas docentes para evitar la tentación de las manipulaciones que lamentablemente han caracterizado los problemas de corrupción al interior del sistema educativo. Sabemos que muchos de los nuevos docentes no han recibido las tutorías adecuadas para su capacitación. Sabemos que persiste el pago a comisionados y que hay aviadores en las escuelas que están en la nómina y que no se ha terminado de limpiar. Sabemos que hay quejas sustantivas de los docentes respecto a los cursos de capacitación que se establecen derivados de sus evaluaciones. Entonces, todos estos errores minan la posibilidad de que realmente la reforma educativa contribuya para la calidad de la educación tan necesaria en nuestro país. Es una combinación de, por un lado, resistencias en varios estados que quieren mantener malas prácticas, la verdad, de corrupción al interior de sus sistemas educativos, donde el clientelismo ha sido la forma en que muchas veces operan estos sistemas para el reparto de posiciones y el mal uso de los recursos públicos, pero también ha habido fallas, por un lado, de parte de la autoridad, por un lado, omisiones, y la verdad, como se los he dicho directamente a ellos, de complicidades, porque ellos saben que muchos de sus colegas en los estados están haciendo esta violación a la ley y no han hecho las denuncias penales o administrativas como debiera ser para castigar, por ejemplo, a las autoridades que han permitido el pago de los comisionados o que han alterado las listas de prelación en las asignaciones de plaza. Y si ellos tienen esa información y no denuncian esto ante las autoridades en los términos administrativos y penales, se vuelven cómplices.
y esa complicidad y esa omisión y las resistencias en los estados son muchas de las que lamentablemente han persistido a lo largo de muchos años en nuestro país y que se traducen en estos pésimos resultados educativos. Estos resultados educativos son producto de que no hemos podido formar correctamente a nuestros docentes, que no hemos utilizado adecuadamente los presupuestos educativos, a pesar de que en los últimos 20 años han crecido en términos reales de forma sistemática. Y yo como ciudadano me niego a ser parte de la sección que solamente se queja y no actúa. Por eso estoy convencido que como sociedad tenemos que ser mucho más exigentes, confrontar a la autoridad cuando hacen estas omisiones o complicidades, confrontar a la autoridad estatal cuando quiere solamente echarle la culpa al gobierno federal de la mala implementación de la reforma educativa y proteger, porque sí, hay muchos buenos maestros que están tratando de hacer las cosas bien en su ala, pues como padres de familia tenemos el deber de protegerlos, de acompañarlos en la formación de nuestros jóvenes y de nuestros niños, porque este es un problema de toda la sociedad, no es solamente de la autoridad y no se va a resolver mientras solamente veamos cada 3 años cuando se presentan estos resultados tragedias del desastre de calidad y no hacemos nada. Empezando a entender que son la responsabilidad como papás no solo es la de llevar a los hijos a la puerta de la escuela y que allá adentro se arregle el docente con los alumnos. Uno tiene que tener un rol mucho más activo. No hay pretexto de que si estamos muy ocupados por el trabajo, que si es responsabilidad solo del docente. No es solo responsabilidad del docente. Si queremos tener comunidades de aprendizaje de calidad, en ese barco tenemos que actuar todos. Tenemos que ser exigentes respecto a las autoridades en las escuelas de nuestros hijos, tanto públicas como privadas, que den cuenta de los manejos de los recursos que se destinan a las aulas, que den cuenta cuando hay maestros que sistemáticamente por alguna razón se ausentan del salón de clases y entonces se tomen las medidas pertinentes para evitar ese tipo de situaciones, que como ciudadanos, cuando estemos observando los resultados de nuestros estados, le exijamos a los secretarios de educación en las entidades, a los gobernadores, que se hagan cargo, que no solamente se crucen de brazos o le quieran echar la bolita a la SEP. Y en el caso del gobierno federal, por supuesto, seguir exigiendo como parte de la sociedad, ustedes como los medios que hacen investigación, nosotros desde la academia o los centros de investigación aplicada, a estar transparentando mucho del uso de los recursos públicos, muchas de estas prácticas de corrupción, y cuando encontremos este tipo de evidencias, llevarlos a las autoridades para que entonces haya presión política de realmente actuar, porque lamentablemente, como en muchos ámbitos de la política pública en nuestro país, muchos de nuestros políticos solo entienden cuando tienen un guamazo político por sus inacciones, pues tenemos nosotros que ser realmente ciudadanos activos para producir esos guamazos. A la mediocridad, a no tener instrumentos para poder combatir la desigualdad y la pobreza, a tener empleos de mala calidad, a no ser competitivos con el mundo para atraer segmentos de mayor valor agregado en las cadenas productivas, a tener ciudadanos deficientes que no saben exigir sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Todo eso son las consecuencias de tener una mala calidad educativa y de no actuar para corregir. Sería una tragedia que en 3 años otra vez cuando platiquemos sobre el tema de los nuevos resultados de PISA o en las siguientes aplicaciones de las pruebas nacionales PLANEA, veamos solamente el lamento de la mala calidad de la educación en las entidades del país, que no distingue de lo público y de lo privado. Ambos están teniendo problemas serios en el país, y que entonces digamos, estamos muy mal, y nuevamente no ocurra nada. Este tipo de inacción ya es inaceptable.